Buenas, 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 ¿cómo están? Esto es... Levin y despreciado. Podcast. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo Todo tranquilo? bien, Todo bien, todo Dani. bien, Gracias a todo Dios, la tranquilo. verdad Con que frío. Con Todo frío. correcto. los días que me gustan a mí. El otoño con frío, Se después el disfruta más invierno. el mate, Qué hermoso. un Estuvimos café. pasando otoños con mucho calor. Pero sí. Bueno, como verán en el título, hoy vamos a tener un tema que atraviesa a todo cristiano, pero también a personas, como hemos hablado en estas semanas, que no son cristianas, que no conocen a Dios, pero que aún así sienten esto de lo que vamos a hablar, que es el silencio de Dios, o eso de cuando el mundo por ahí se derrumba y nos sentimos abandonados por nosotros, por, por Dios, y el mundo por lo que ellos crean. Vamos a ir a Salmos 22, del 1 al 5, donde David dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y realmente, como yo le decía a los chicos, es como un grito de auxilio que tiene David. Pero yo después, leyendo un poco de Jeremías, que Jeremías 33:3 dice, Dios habla y dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces me hacía esta pregunta, ¿por qué a unos sí, a otros no? ¿Por qué en un tiempo sí, pero en otro tiempo no? Y la verdad es que hay un momento en donde Dios hace silencio y ese momento es necesario para nosotros, porque nos reenfoca y nos enseña. Además, Wow, hermoso, no, Muchas gracias por tremendo. Para escucharnos. empezar, tremendo. La verdad que sí. es un tema, el silencio es un tema incómodo porque por lo menos a mí me pasa cuando estamos, por ejemplo, en un lugar con mucha gente y por ahí hay silencio, uno no sabe cómo empezar a hablar y hay silencio y se pone re incómoda. A mí me incomoda. O el, Nos o pasa a el, o nosotros el, acá el silencio. Sí, o el también. típico, como para relacionar y entender un poco más, cuando mandó un mensaje, te marca los dos tildes, un mensaje importante que mandaste y la respuesta no Ah, claro, llega. y no te Y responden. te pone nervioso, te molesta. Contestame, decís, o sea, y yo creo que así pasa lo Nos ha mismo pasado, nos ha con, pasado. nos Sí, creo pasa cuando que, oramos. que todos tuvimos momentos en el cual el esperar la respuesta es lo que te impacienta o te genera eh, como ansiedad, por Una así decirlo. ansiedad, sí, tal cual. Bien, pero a lo que vamos hoy es justamente esto del silencio que muchas veces nos incomoda y demás. Y como cristianos, cuando acudimos a Dios y nos encontramos con su silencio, tenemos que entender, eso es lo que venimos a hablar hoy, que tenemos que entender, a nosotros nos pasa, de que esto no es indiferencia, no es que Dios se olvidó de nosotros, no es que Dios nos abandonó, O se enojó. justamente, claro, ¿Mm? o se enojó. Justamente eh, como empieza este versículo, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces llegamos a esa pregunta, Dios, ¿me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no puedo escucharte? ¿Por qué no puedo sentirte? Bueno, creo que es el momento para poner la foto. Creo que no va a ser en el final. Porque es importante que hoy derribemos muros. Ahora sí, sí. Claro, que derribemos esta idea de pensar que, bueno, el silencio es algo que quizás nos va a separar de Ujú. Dios y no es así, sino que también el silencio forma parte de la respuesta de Dios, aunque no lo entendamos. Claro. Me viene a la mente de muchas personas han sentido o hemos sentido de que, como te dije hoy, como que Dios se enojó conmigo, o Dios me está castigando, o Dios no me responde porque estoy cosechando algo que hice mal también. Y estoy hablando mucho. Bueno, algo que anoté mientras estudiaba el tema es que si nos damos cuenta, estamos hoy en día tan acostumbrados al ruido que el silencio nos desespera. Sí. Y una frase que me anoté es, estamos contaminados de ruido. Eso es lo que nos pasa hoy en día. Entonces no podemos soportar el silencio. De hecho, es algo que nos pasa en las congregaciones, mejor dicho, cuando estamos tan acostumbrados al ruido de la alabanza y tal, que cuando hay un momento de silencio, eso nos incomoda, porque no sabemos cómo responder a ese silencio. Cuando comparamos, por ejemplo, tengo amigos que van a iglesia católica y tal, ellos no están acostumbrados a todo nuestro ruido, están acostumbrados a algo más tranquilo, más silencioso, dicen, ¿qué banda acá y ahí adentro? ¿Por qué están todos aplaudiendo y tal? Bueno, nosotros, ¿cómo responderíamos a ese silencio? De eso es lo que vamos a venir a hablar hoy, ¿O qué significa ese tal silencio? cual.
Yo, bueno, pensaba que también el silencio es una manera de responder, de respuesta de Dios, porque muchas veces, por ejemplo, está el silencio ante una oración en el cual oramos y pedimos una respuesta, o simplemente Dios nos pide a nosotros que hagamos silencio. Porque, por ejemplo, me acordaba que yo vengo en el cole y que lo que primero hago es ponerme los auriculares y escuchar música, para no escuchar el ruido del alrededor. Pero muchas veces estoy llenándome de ruido yo y no escuchando lo que tengo que escuchar, que quizás es el ruido de la afuera, Ujú. y quizás, como vos decías, eh, a veces quizás nosotros mismos nos contaminamos y tal vez Dios sí nos habla, pero al estar tan llenos de ruido, eh, es como que no escuchamos. O no podemos distinguir su voz. Qué bueno lo que decís porque se me viene a la mente que me ha pasado en mi trabajo al salir, cuando estoy volviendo, de, de querer escuchar música y no saber qué escuchar. Y me pongo el auricular y quiero escuchar, no sé qué escuchar, qué puedo escuchar, qué. Y muchas veces me ha pasado que no he escuchado nada y en el transcurso que estoy volviendo a casa, es como que me pasa como que voy hablando, pensando, se me vienen cosas a la mente de la palabra, de, 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 de palabras que he escuchado cuando han predicado los domingos acá, y como que hablo con alguien, siento como que, y como que me llega la respuesta, y ahora que vos lo tocas como que entiendo de que el Señor capaz que me dice, no, no escuche música porque tenemos que ir hablando, ¿me entendés? También. Qué, qué bueno eso que me hiciste dar cuenta Otra de las cosas ahora. que entendemos de este silencio es que a veces la respuesta no viene enseguida, pero aún así tenemos su compañía. El Salmo 23, cuando al final dice, aunque pase por el valle de la sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás a mi lado. Ese sentimiento de que Él no responde rápido tiene que ser mínimo con lo que sabemos que Él está con nosotros. Por eso es importante esto de derribar muros. En la cruz Cristo también se preguntó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:45. Entonces Dios muestra ese verdadero poder después. Espera ahora. Espera, caer tranquilo porque yo tengo todo en mis manos. Yo anoté el Salmo 42:11 que dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y es como que sigue buscando a Dios porque tiene la certeza de que Él es la única fuente verdadera. O sea, lo sigue buscando, por más de que no haya respuesta, por más de que no vea nada, no esté pasando nada. Dice, voy a lavarlo otra vez, voy a lavarlo otra vez. Es decir, su esperanza sigue puesta en Dios. Y me impactó mucho porque dice, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. O sea, eh, no escucho o no tengo la respuesta que quiero, Dios no me está respondiendo en esto, no puedo escuchar a Dios, pero Él es mi Dios. Lo alabo porque es mi Dios. Me gusta mucho eso, esa parte, resaltar de que es mi Dios y lo alabo otra vez. Y no deja de ser mi Dios. Amén. Amén. Y sí, a mí cuando hablaba Dani, Gaby, Nati, El chico, ajá, Yo, claro, Muchacho. el muchacho de gorra, burro. cuando hablaba de, compartías el salmo de que donde ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Me acordé del Isaías 43:2, cuando dice, cuando pases por aguas profundas, Mm. yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, como lo dice, de la opresión no te quemarás. Las llamas no te consumirás, no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios. Y no nos dice que no vamos a pasar por ese momento de dificultad o por ese momento de silencio, eh, que por ahí no escuchamos la respuesta de Dios enseguida como queremos, sino que es un momento donde el Señor primeramente pone a prueba nuestra fe, como hoy hablamos, que yo te preguntaba,
y que nos fortalece en ese momento difícil que estamos pasando y que de confiar en Él, que aunque pasemos por ese momento, Él está con nosotros, como vos decías. Fíjate que dice, cuando pase por el fuego de la opresión, vamos a sentir esa opresión, vamos a sentir esa dificultad, ese momento, pero no nos vamos a quemar y el fuego no nos va a consumir y si cuando pasemos por agua no nos vamos a ahogar porque Él está con nosotros acompañándonos y si estamos ahí porque tenemos que pasar ahí para fortalecer algo en nosotros que Él necesita que trabajemos. Entonces se me viene una pregunta. Ustedes tienen que responder. ¿Es No necesario el juego. silencio? El silencio es El, necesario. el Sí, silencio creo de ¿Por Dios qué? es sí es necesario. necesario. Ah, Creo que el silencio de Dios es una manera de fortalecer nuestra fe. Porque mientras, bueno, escuchaba los versículos que compartían y pensaba que sabemos todo, o sea, sabemos que va a estar con nosotros, pero en esos momentos de desesperación queremos una respuesta ya. Y creo que además de decirnos que Él va a estar con nosotros, que tengamos la certeza, esa seguridad de que por más que haya silencio, Él está ahí y que ese silencio, como lo dije al principio, es una manera también de que nosotros nos aferremos más a Él y digamos, bueno, no te escucho, Señor, o no. Quizás también, como mencionaba al principio, estamos tan turbados de cosas que, que nos lleva a pensar que Dios no nos responde, que Dios no nos escucha. Pero realmente yo creo que el silencio es necesario porque también ahí entendemos más quién es Dios. yo noté dos cosas. La primera es que es necesario para enfocarnos otra vez en Dios, de lo que hablábamos hoy, de que sabemos que Él nos dará fuerza, sabemos que en Él podemos confiar de que vamos a salir adelante, que a lo mejor este silencio es momentáneo y después lo vemos en héroes de la fe, como José en la cárcel, que no recibía respuesta, Jonás en la ballena, que tuvo que orar durante 3 días, Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Pero también otra de las cosas que anoté fue que muchas veces, como cristianos que somos, sentimos este silencio, pero en realidad es porque no conocemos a nuestro Padre Celestial, a quién es verdaderamente nuestro papá. Y ahí entramos en esto de un espíritu de orfandad, que no viene solo, viene con pensamientos, viene con incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Yo no, literalmente no sé a quién estoy orando. ¿Qué va a pasar conmigo de acá en adelante? Este mismo espíritu de orfandad, no sé a quién dirijo mis oraciones. Negatividad, todo me sale mal y nada me sale bien. Abandono de uno mismo, ni siquiera me amo. Si Dios me abandonó, imagínate, ¿qué voy a quererme yo? No me puedo ni siquiera mirar al espejo. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Yo me acordaba mientras vos hablabas que cuando Jesús se apartaba a orar, se apartaba del ruido para hablar con el Padre. Y nosotros cuando no o sea, sentimos que Dios no nos habla, lo que empezamos a hacer es llenarnos de preguntas y llenarnos de dudas. ¿Qué hice? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Habré hecho algo mal? Y empezamos a llenarnos más de cosas y lo que hizo Jesús fue apartarse a solas para hablar con el Padre. Tenés razón en eso. Yo creo también que en ese momento de silencio que hace Dios para trabajar en nosotros, eh, también tenemos que estar atentos de que es un momento donde el enemigo también te puede atacar. Como vos decís que se te vienen esos pensamientos. ¿Qué hice yo o qué habré hecho? Ah, me acuerdo que hice esto, por eso Dios no me responde. Y no, son pensamientos que te pone el enemigo. Eh, Cuando Jesús estaba orando, que le pida al Padre, aparte de mí esta copa, o sea, pero que sea tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él sintió ese momento, yo creo que ha sentido de ese miedo que él sentía, de ese dolor que iba a sufrir al llegar a la cruz. Yo creo que el enemigo estaba dando vuelta por ahí porque dice la palabra que le pisa la cabeza después, que en ese silencio que Dios hace, el enemigo trataba de atacarlo a Jesús. Y yo creo que en ese silencio también tenemos que estar atentos y estar alerta de que el enemigo nos puede atacar en ese silencio. Sobre todo también algo que hablábamos antes era esto de la empatía, de que, bueno, yo ya lo viví y ya está, me lo saqué de encima. ¿Qué hubiera hecho Jesús?
en la cruz. Ya no, muchachos, ya sufrí, ahora Claro. arréglense. No, esto nos enseña a que si nosotros lo pasamos, hay que ayudar al otro. Siempre debemos acompañar a otro. Porque a lo mejor vos pasaste este silencio momentáneo solo, pero eso no significa que otro lo tiene que pasar de la misma manera. Tenemos que estar atentos y preparados para ayudar a otros. De esto se trata el cuerpo, justamente. Quería compartirles también testimonio propio que me ha pasado. Me ha pasado he pasado el silencio que hace Dios cuando le he pedido, le he orado, le he clamado, y después entendí que ese silencio era porque Dios estaba trabajando algo en mí. eh, y me ha pasado también, ¿cómo explicarte? Por ejemplo, en el estado que pasó mi esposa Natalia cuando ella pasó lo que fue ansiedad, ataque de pánico, llegó un momento en ese proceso que un proceso que estaba pasando ella, yo la acompañaba en esos momentos que ella se levantaba a la noche, a la madrugada, y la acompañaba a orar, me ponía a orar con ella, poníamos alabanza, yo la abrazaba, trataba de hacer todo lo que a ella la podía calmar en ese momento, tranquilizar. Y te soy sincero, le soy sincero, llegó un momento a cuestionarle a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer para que ella deje de pasar esto? Llegué a ponerme mal, triste en ese momento, y es como que sentí la respuesta de él, que él me decía, solamente acompañala en silencio, acompañala en silencio. Y ahí entendí que tenía que estar al lado de ella, acompañándola en silencio, nada más, estar al lado de ella, hacerla sentir que ella no estaba sola pasando ese proceso. Y cuando entendí eso, estuve más tranquilo, así que también como de estar del otro lado también me pasó eso. Bueno, como cada uno contó, los silencios de Dios son importantes y lo que queremos contar en este podcast, en este episodio, es que como cada uno lo ha pasado y seguramente lo va a seguir pasando a lo largo de nuestra vida, pero es saber en quién está nuestra confianza, nuestra esperanza y de que Él es nuestro Dios y Amén. que su silencio no es abandono. Su silencio es, quizás a veces, aunque no lo podamos entender, es simplemente una manera de estar más cerca de nosotros, es una manera en la cual nosotros tenemos que acercarnos más a Él. Y lo digo yo, que, que vivo a full todo el día, más en la mente que quizás en actividad. Y a veces simplemente Dios quiere que vos estés más cerca de Él. Y a veces los silencios eh, son necesarios, aunque nosotros como humanos no lo entendamos. Algo importante también para destacar, no sé cuántas veces dijimos la palabra silencio. Que se recalque que el silencio claro, es importante. sí. Bueno, antes de terminar, un minuto. em, es algo que forma nuestro carácter también, porque en el silencio es donde también aprendemos a esperar, a confiar, fortalece nuestra fe, o sea, no nos responde Dios, se está tomando su tiempo, pero sabemos, confiamos que Él está, que Él no falla, y también nos ayuda en ese momento a pensar, o sea, por medio del Espíritu Santo, a traer a memoria todo lo que Dios ya ha hecho y que Dios no falló. Y si no falló anteriormente, cuando me he sentido solo, cuando me he sentido desesperado, cuando he pasado necesidad, si no le falló a José estando en la cárcel, aunque tuvo su momento de silencio. Bueno, David lo menciona en el Salmo. Ujú. En ti confiaron Mis nuestros antepasados. antepasados. Sí, eso es algo que iba a decir justamente, que nos trae a memoria, este momento de silencio nos trae a memoria de quién es Dios. Nos recuerda, bueno, quién es Dios. Y por ahí llegan esos momentos en los que uno se pone a pensar, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios ya no me ama? Pero poder batallar todos esos pensamientos que vienen, batallarlos con el Espíritu Santo, decir, bueno, Espíritu Santo, yo no escucho la voz de Dios, no tengo la respuesta que estoy esperando, pero confío en el Señor y trae a memoria, pedirle, trae a memoria todo lo que Dios ha hecho, trae a memoria su fidelidad, que su fidelidad no falla. Y si ha estado ¿con cuántos más ha estado?
no nos va a dejar desamparados. Incluso, ¿querés leer el Salmo? ¿Cómo sigue este Salmo? No queda en por qué me has abandonado, sino que continúa diciendo, Salmos del 3 en adelante. Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Eso, mira, para destacar, Ajá. algo que me gusta y me sorprende siempre de la palabra de Dios es que cada palabra que está escrita es con una intención, es a propósito. Por ahí uno lo lee y lo pasa por alto, pero esta palabra es muy importante. Sin embargo, indica que, bueno, a pesar de, sin embargo, no Tú queda eres todo así. santo. Amén. Bien. Y algo que anoté también como para que nos llama a reflexionar es que esto del silencio es una invitación a ¿Verdad? no a Es rendirnos, a verdad. decir, bueno, Dios no me contesta, Dios me abandonó, bueno, ya está. Y no, porque fortalece nuestra fe. Bueno, yo no te Amén. escucho, pero yo sigo confiando en vos, yo sigo orando, yo sigo leyendo tu palabra. O dejo de buscarte hasta que me respondas. Claro, Y eso no, pensaba. Ponemos condiciones y no claro, es así. Claro, es como, bueno, ¿para qué voy a orar si Dios no me responde? claro. Cuando me Pero, responda, sigo. Claro. Entonces ponemos condiciones cuando en realidad no es así, sino que verlo como una invitación también a la intimidad y que su fidelidad es para siempre. Bueno, algo también que llama la atención es que muchas veces decimos, bueno, el silencio simplemente es que Dios no habla. Y algo importante del silencio, perdón, te Sí, no, pateé. Algo importante del silencio es que también es sinónimo de sabiduría. Y un proverbio. sí, me anoté 3 versículos. Uno en Proverbios 17:28, que habla de que hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Y esto me lleva a pensar muchas veces en situaciones en las que por ahí nos encontramos con comentarios Ujú. o conversaciones que no nos agradan o que nos hacen enojar y sin Te embargo, dicen, el que calla otorga, te dicen. a no me vos te pasa, dicen, ¿no? A a mí mí no no me me... pasa. Bueno, Jamás en la vida escuché ese dicho. ¿Qué otorga? Un dicho Ah, mundano. no, nací en la iglesia. Ah, bueno, y me lleva a pensar en que muchas veces ante estas situaciones tenemos dos opciones, o hablar o callar. Y justamente el silencio es sinónimo de sabiduría porque en situaciones en las que quizás respondemos de cierta manera enojados, ofendidos y demás, puede empeorar la situación, puede llevar a conflicto. De hecho, Pablo hace unos días en otro de los capítulos dijo que él se había dado cuenta a lo mejor de esa madurez porque no había respondido a ofensas y dijo, ah, mira cómo crecí, dice, porque no había respondido. Que en otro momento capaz que sí respondía y se llamaba un lío más grande. claro. Claro, entonces es importante el silencio. También en otro pasaje, en Salmos 37:7, Ujú. este sí lo voy a leer, dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Y muchas veces nos pasa eso, que no somos pacientes. Entonces, ante un pequeño gigante, nos Gigante. desesperamos y no dejamos que el Señor actúe. Después, en Isaías, que este es el último que anoté, y después te dejo hablar. No, sí, no. Isaías 53:7, que habla de la profecía. Jesús iba a venir y iba a ser crucificado. Y me gusta el detalle que dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y Ujú. como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Se quejó. No se quejó y esto fue un ejemplo de cómo su silencio mostraba que él estaba obedeciendo al Padre y estaba aceptando la voluntad Sí. de Dios. De que el silencio de Dios no es ausencia, sino es presencia de Dios. Es donde más tenemos que Buscarlo. buscarlo en esa intimidad, que Él está. El silencio de Dios es presencia de Él. Que El el silencio silencio de no Dios, es exactamente, ausencia, no es abandono, exactamente. sino es una manera de Presencia. entender que Él está, presencia, como nos decía el chico Adán, Adán, ¿no? El y muchachito. que, bueno, que no es abandono, que no es ausencia, que es presencia,
que es una manera de fortalecer nuestra fe, pero lo más importante también es estar más cerca de Él. Intimidad con Él, porque si yo no tengo esa intimidad, entonces no conozco el Dios en el cual tengo que tener fe. Y que muchas veces por ahí pensamos que la intimidad es como que algo muy ortodoxo, como que Claro. tenemos que nuestra Biblia, nadie nos moleste, o sea, todo muy estructurado, y Ujú. Dios nos pide que confiemos en Él, que lo amemos, que recibamos su amor y que seamos conscientes de la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. Bueno, No gente, sé, si no queda más tinta en el tintero, hemos concluido con este nuevo capítulo. Si tienen más frases para poder terminar los episodios, Por Es favor, que se los las la verdad pedimos, leemos. que la manden, que comenten, que pongan me gusta, que compartan con sus amigos, Sí. También que si nos ayuda un tienen montón. algún testimonio que quieran contar acerca de Sí. este episodio que hablamos sobre los silencios de Dios, Si tienen recuerden que no es temas para abandono. hablar, exacto, eso te iba a decir, temas que quieran que toquemos, que charlemos, que investiguemos, que nos hagan ajá, trabajar aún más todavía, exactamente. pónganlo en la cajita de comentarios que lo vamos a estar leyendo uno por uno. No se olviden de compartirlo, ponerle me gusta y que nos ayuda un montón a seguir creciendo y a seguir trabajando, formándonos Sí, sí, al sí, sí. servicio de nuestro Padre Celestial. Sí, Así exactamente. que bueno, muchas gracias por vernos. Les mandamos un saludo y bendiciones. Los queremos mucho.